Buenos días y bienvenidos a la segunda entrega de Diálogos con la Justicia para el año 2018. Decirles, como siempre, que este es un espacio de interacción de la Corte Suprema de Justicia para conversar con la ciudadanía, la judicatura, la academia y los grupos de interés sobre el quehacer del sistema judicial, las dinámicas en Colombia y en el mundo. Realizamos esta transmisión desde el Palacio de Justicia de la ciudad de Bogotá. Los invitamos a que permanezcan conectados durante esta hora a través de nuestros sitios web de la Corte Suprema de Justicia y de la Rama Judicial, lo mismo que por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Les recordamos el Twitter @CorteSupremaJ. Dado el enorme interés que causó en la primera emisión el tema del artículo 121 del Código General del Proceso, los invitamos a que nos sigan en esta segunda parte. Saludamos a los señores magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de su señor presidente, el doctor Haroldo Quirós Monsalvo. Lo acompañan la doctora Margarita Cabello Blanco y el doctor Luis Armando Tolosa Villabona, los dos magistrados integrantes de la Sala de Casación Civil. En la mesa principal también están los doctores, el profesor Miguel Enrique Rojas Gómez, el profesor es también doctor en Derecho y especialista en Derecho Procesal Civil, y es miembro de la comisión redactora del proyecto del Código General del Proceso. Saludamos igualmente al doctor Abreu, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, quien nos acompaña para esta ocasión en la mesa principal. Y tenemos tribunales invitados conectados a esta hora, el Tribunal Superior de Pasto, el Tribunal Superior de Cúcuta y el Tribunal Superior de Riohacha. Doctor Haroldo Quirós, muy buenos días. Adelante. Buenos días a todos nuestros magistrados en el país, a nuestros jueces, a la academia, a los abogados y a todos los que nos siguen a esta hora en los diálogos de la Corte, en lo que tiene que ver con los temas de la jurisprudencia, y esto es nuestro segundo programa. Desafortunadamente, hace un mes no pudimos hacer el segundo, ya ustedes saben por qué, las dificultades que tuvimos, pero aquí estamos presentes para seguir avanzando en él. Buenos días, doctora Margarita, que nos acompaña también, el doctor Luis Armando Tolosa, la doctora Ludari, la secretaria de la Sala Civil, y por supuesto el profesor Miguel Enrique Rojas Gómez, a quien hemos invitado en el día de hoy porque nos acompaña en este panel, ya que él hace parte de la redacción del Código General del Proceso, y especialmente en este tema que ha sido bastante polémico y se ha discutido en todos los tribunales, juzgados y en la misma sala de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Guillermo Abreu, que viene por parte del Tribunal de Bogotá, y por supuesto al Tribunal de Pasto, a la doctora Diana, al Tribunal Superior de Riohacha, el doctor Roberto, al Tribunal Superior de Cúcuta, la doctora Ángela Giovanna, que también nos acompañan en la mañana de hoy. Doctora Margarita, bienvenida entonces a este segundo diálogo por la jurisprudencia de parte de la Corte Suprema de Justicia. Buenos días a todos y a todos mis compañeros de la mesa, doctor Luis Armando Tolosa, mi compañero, doctor Haroldo Quirós, nuestro querido presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al profesor Miguel, le damos la bienvenida y agradecemos que haya aceptado invitarnos, no solo a nombre de la Corte, sino de toda la rama judicial del país, que está vía streaming recibiéndolo y ávido de oír sus opiniones y sus comentarios en ese sentido. De igual manera al doctor Guillermo Abreu, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, quien también fue magistrado auxiliar mío. Le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo, Guillermo, que nos acompañes en este evento. A los que están aquí en el auditorio, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy continuamos con este polémico
e interesante debate sobre el artículo 121 del Código General del Proceso. Espero que sea de su agrado lo que hoy les traemos. Insisto y repito como todos los meses, esto no es una imposición de tesis, sino simplemente la oportunidad en los diálogos para una apertura académica en donde cada tribunal, dentro de su independencia y su autonomía, puede tomar la decisión acorde, de acuerdo a los parámetros legales y jurisprudenciales del caso. Simplemente queremos darles a conocer a todo el país lo que está haciendo la Corte, conceptos que son contradictorios, opiniones que a veces sirven para ilustrar y mejorar nuestra última finalidad, que no es otra que acceso eficiente y oportuno al ciudadano y cumplirles con la misión de aplicarle justicia. De igual manera le damos un saludo de bienvenida a la doctora Diana Remolina. Bienvenida, doctora, agradecemos. La doctora Diana es magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, recién nombrada y muy interesada en todos los problemas de la rama, quien nos va a acompañar hoy también en estos diálogos. Le doy la palabra al doctor Haroldo para que siga con su orientación y dirección de los diálogos. Y nuevamente, gracias por seguir acompañándonos. Por supuesto, le damos la bienvenida a la doctora Diana Remolina a este segundo diálogo de la Corte con los diferentes tribunales del país y con los diferentes jueces y, por supuesto, con la academia y abogados. Doctor Luis Armando Tolosa tiene la palabra también para que dé la bienvenida. Muchas gracias, señor presidente de la Sala de Casación Civil, doctor Haroldo Quirós. Queremos saludar a todos los internautas, a todas las redes que están comunicándose con la Sala de Casación Civil y con este programa, a todos los oyentes, a los empleados, jueces, funcionarios de la rama, magistrados. Saludo especial aquí, muy caluroso para la doctora Diana Remolina, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, por tener la fineza de acercarse a este auditorio y sobre todo para que se entere lo que de la Sala de Casación Civil procuramos hacer para que la administración del proceso en términos ágiles pueda resolverse. Hoy tenemos un debate sobre oímos a los tribunales sobre el artículo 121, bienvenida para este programa, que el Consejo Superior de la Judicatura tiene mucho para aportar, para decidir, y es un actor en el 121 esencial frente a los problemas de este texto. A la doctora Margarita Cabello, por la presencia aquí, a el profesor Miguel Enrique Rojas Gómez, estamos prestos a oír cuál fue el debate que hubo al interior de la comisión redactora sobre el 121, que son múltiples los problemas que despierta entre los tribunales y los jueces sobre estos términos acuciosos. Al doctor Abreu, quien viene a plantear aquí inconvenientes, problemas e inquietudes que tiene el Tribunal de Bogotá sobre el particular, a los magistrados de los tribunales que están hoy participando de Pasto, la doctora Adriana Castillo, al doctor Gabriel Ortiz Narváez, a la doctora Marcela Pérez Trujillo en Pasto, y en Riohacha el doctor Roberto Arevalo Carrascal, y en el Tribunal de Cúcuta a la doctora Joana Carreño Navas, siempre colaboradora en este programa. Gracias, doctor. Bienvenido, doctora Diana. Le damos la palabra también para que se pueda dirigir a todos nuestros magistrados en todo el país y a nuestros jueces para dar inicio pues a este segundo diálogo, especialmente que vamos a trabajar hoy, la nulidad del artículo 121 del Código General del Proceso. Doctor Haroldo Quirós, muchas gracias. Doctora Margarita Cabello, doctor Tolosa, profesor Miguel Rojas, todos aquí presentes y a los magistrados que están acompañándonos desde los tribunales, pues muchas gracias por esta invitación. Como ustedes señalan, estamos en el Consejo Superior de la Judicatura muy interesados en conocer estas problemáticas, en particular esta del artículo 121 nos llama mucho la atención por la
implicaciones que pudiera tener y por el papel que el Consejo mismo podría tener en esta materia. Les agradezco mucho que me hayan invitado, es un honor para mí estar acompañándolos y espero que no sea tampoco la última vez. Muchísimas gracias. Doctor Miguel Rojas, este programa lo llevamos a cabo cada mes con el reto de estar muy cerca de nuestros magistrados y jueces en relación pues con todo el desarrollo jurisprudencial que viene produciendo la Sala Civil. Uno de los temas al cual hemos querido invitarte en el día de hoy tiene que ver con el artículo 121 del Código General del Proceso. Quisiéramos escucharte con una primera inquietud que tenemos a raíz de este artículo, y tú que trabajaste a fondo todo lo que tiene que ver con el Código General del Proceso, es cuáles son los antecedentes de este artículo en razón a que hay un plazo razonable para que los jueces puedan fallar, y si no fallan dentro de ese plazo razonable, sí tienen la posibilidad de poder solicitar una prórroga. Sobre eso, pues, como el código ya está vigente, ha arrancado la polémica en relación con ello, y nos gustaría conocer un poco esta primera parte de sus antecedentes. Luego entramos ya a fondo del contenido del artículo respectivo. Doctor Miguel, bienvenido. Buenos días. Realmente debo agradecer a la Sala Civil de la Corte el hecho de haberme invitado a compartir con ustedes el día de hoy. Quiero saludar cordialmente a los jueces y magistrados de tribunales superiores de Distrito Judicial que nos han sintonizado. Realmente tengo una profunda admiración por los servidores judiciales y sea esta la oportunidad para manifestársela. Pues vamos al grano, doctor Haroldo. Yo quiero precisar en ese contexto que usted ha planteado, quiero precisar cuál fue el origen del artículo 121 del Código General del Proceso. Y para eso debo recordar que este artículo, como otras normas anteriores a ella, estuvo inspirado en la presencia de un estado de cosas evidentemente inconstitucional en la relación de los asociados con el sistema judicial. La experiencia evidenció la excesiva lentitud en el trámite de muchos pleitos civiles y mostró que la velocidad dependía principalmente del carácter del titular de un despacho judicial que estaba a cargo de un pleito, pues en juzgados con idénticas características e idénticas competencias, la duración de los procesos era notablemente distinta. Por ejemplo, mientras en la primera instancia de un proceso podía tardar 1 año en un juzgado civil del circuito, otro proceso de iguales características podía demorar 10 años en otro juzgado del circuito, incluso cuando se tramitara en la misma ciudad. Esa situación impedía la realización de 2 derechos fundamentales. En primer lugar, el derecho al debido proceso de duración razonable, contemplado en el artículo 29 de la Constitución. Y en segundo lugar, el derecho a la igualdad de trato por parte de las autoridades judiciales, contemplado en el artículo 13 de la Constitución. Eso vale la pena recordarlo. Como correlato de esos derechos, es preciso destacar 2 obligaciones a cargo del Estado. La primera, la de asegurar a todos los asociados un debido proceso de duración razonable. Y sobre ese tópico realmente se ha dicho bastante. En ese contexto se recuerdan múltiples pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en el ámbito interno se conocen varios pronunciamientos de la Corte Constitucional. Sin embargo, hay que reconocer que esos pronunciamientos son pobres y tímidos. Porque los tribunales internacionales han sido reacios a proponer
un lapso racionalmente aceptable para el trámite de un proceso. Y en lugar de eso, han echado mano de un criterio arbitrario que ellos han denominado análisis global del procedimiento, pero que jamás han explicado en qué consiste eso. No obstante, con fundamento en ese caprichoso criterio, los tribunales internacionales han reprochado que el trámite de un proceso dure más de 3 años desde la formulación de la demanda hasta la sentencia definitiva. Pues bien, a diferencia de ese criterio arbitrario que han mantenido los tribunales internacionales, el legislador colombiano tuvo la audacia de precisar el tiempo que puede durar cada instancia en el proceso civil. Desde luego, siempre que el ritmo del proceso, el ritmo de la confrontación, esté bajo el control del Estado. De manera que en tanto el proceso caiga exclusivamente bajo el control del Estado, es su responsabilidad llevarlo a feliz término en un tiempo razonable y asegurar de esa manera la oportuna definición. El doctor Aroldo recuerda el esfuerzo que hicimos en este sentido en el año 2005, cuando estábamos elaborando el Código de Infancia y Adolescencia. Y bueno, pues ese fue quizás el primer antecedente que se dio en la legislación colombiana en cuanto a asegurar no solamente tiempo razonable, sino además asegurar igualdad de trato por los servidores judiciales o por el sistema judicial a los ciudadanos colombianos. Nosotros en el proceso civil tuvimos una primera experiencia, que fue el artículo 9 de la Ley 1395 de 2010. En esa disposición el legislador estableció un término para la tramitación de cada una de las instancias y además planteó o dispuso que al vencimiento de ese término, sin haber pronunciado la sentencia, debía declararse o reconocerse la pérdida de competencia del despacho judicial correspondiente para que fuera resuelto el caso por un juez diferente. Esa disposición realmente se convirtió en letra muerta. Y se convirtió en letra muerta principalmente porque, valga decirlo, el Consejo Superior de la Judicatura prefirió ignorarlo y, en lugar de aplicarlo, propagar la idea de que la disposición no estaba vigente. ¿Por qué? Porque, pero lo cierto es que eso fue la idea que se propagó. Y efectivamente, esa disposición cayó en el desuso absoluto. Cuando se estudia este problema a la hora de redactar el Código General del Proceso, se quiso evitar que la norma del Código General del Proceso corriera el mismo riesgo que corrió el artículo 9 de la Ley 1395 de 2010. Y por eso el legislador no se conformó con establecer la pérdida de competencia como la medida inmediata, automática, al vencimiento del término, sino que estableció una consecuencia inequívoca: la nulidad de toda actuación que se realizara por el operador judicial después de vencer el término. Pero a sabiendas de que el régimen de nulidades es flexible y que el régimen de nulidades ordinario, de nulidades procesales, suele ser motivo de matices
por los operadores judiciales, el legislador quiso ser un poco más enfático y darle un trato especial que solo un fenómeno había tenido en el régimen procesal. Y por eso acudió a la expresión nulidad de pleno derecho. Esa calificación de esa nulidad de pleno derecho se venía manejando desde el 91 con la Constitución en el artículo 29 de la Constitución. El artículo 29 habla de una nulidad de pleno derecho y la experiencia forense ha demostrado que nadie cuestionaba o nadie había cuestionado los alcances de la nulidad de pleno derecho contemplada en el artículo 29 de la Constitución. Y si ese había sido el tratamiento, pues significa que la expresión nulidad de pleno derecho tiene un significado inequívoco en el contexto de la comunidad jurídica colombiana y especialmente en la jurisprudencia nacional. Por eso se acudió a esa expresión para dejar absolutamente claro, dejar el mensaje inequívoco de que cualquier actuación que realizara el juez después de la pérdida de competencia devendría inválida, indefectiblemente, para acabar con la ilusión de que a pesar de haber vencido el término, se podría realizar actuaciones y que quizás posteriormente se podría legitimar. No, el solo hecho de que se diga nulidad de pleno derecho, pues acaba con esa ilusión. Y la idea siempre fue disuadir al juez de seguir trabajando en unas actuaciones que de entrada sabe inválidas. Por eso, la utilización de esa expresión fue así de categórica. Y si uno se pregunta ¿qué frecuencia tiene esto en la práctica? La pérdida de competencia. Pues realmente la experiencia lo que ha mostrado es un dato bastante amable. Y es que es excepcional. Los jueces poco pierden competencia. En la gran mayoría de los casos, los jueces han resuelto los pleitos, las instancias correspondientes, en el tiempo establecido en la ley. Y si uno va aún más adelante a decir cuántas veces de la pérdida de competencia, después de la pérdida de competencia, los jueces han seguido tramitando, han seguido actuando en el proceso y han caído en la causal de nulidad absoluta establecida en la ley, encuentra una conclusión aún más halagadora. Y es que eso ha sido aún más excepcional. Casi nunca los jueces, a sabiendas de que hay nulidad de pleno derecho, han seguido avanzando en la actuación porque ya saben que lo que pueden realizar de ahí en adelante sería inválido. Es decir que podemos de alguna manera hacer un balance en este aspecto para decir la medida establecida en el artículo 121 correlativa a la pérdida de competencia, es decir, la nulidad de pleno derecho de las actuaciones que se realicen a partir de la pérdida de competencia, ha resultado una medida idónea, eficaz para asegurar dos derechos fundamentales: el derecho a la duración razonable del proceso y principalmente, yo destaco esto, doctor Haroldo, principalmente, más que el derecho a la duración razonable del proceso, el derecho a la igualdad de trato
de los colombianos por el sistema judicial. Más importante que cuánto tiempo dura una instancia, que puede ser un año, año y medio, o incluso podría ser más, o podría ser menos, eso no importa mucho, es garantizar la igualdad de trato de todos los justiciables ante el sistema judicial. Que no se tengan en cuenta características personales ni características especiales de un despacho judicial para resolver oportunamente los pleitos que se atienden por el sistema de justicia y especialmente por los jueces del área civil y los que les son afines, como el derecho de familia. Desde luego que se puede decir mucho en relación con las circunstancias especiales o el carácter dramático que pueden tener ciertos casos excepcionales. Uno puede echar mano de muchas características de ciertos casos excepcionales para censurar la disposición que estamos comentando. En derecho de la infancia también lo discutíamos en otra época. Sí, por una razón especial, porque los términos que son perentorios son odiosos, porque los términos perentorios suelen reñir con la realización de un derecho sustancial. Eso es lo más corriente. Tomemos solamente un ejemplo, el término de caducidad. ¿Cuántas veces nos quejamos de que gracias a la expiración de un término de caducidad muere en el proceso el derecho material? Muere en el proceso porque a pesar de que la persona que tiene el derecho reclama a tiempo ante el sistema de justicia, por la demora en la práctica de la notificación personal del demandado, termina operando la caducidad. Y entonces uno dice, por vencimiento del término, ¿se sacrificó el derecho sustancial? Sí. Así son los términos perentorios. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que pasa es que el término de caducidad está establecido en beneficio de un interés público, no responde solamente a un interés privado. Y del artículo 121, este término es otro de los que están instituidos en beneficio de un interés público, de dos propósitos constitucionales de elevadísimo rango. Y propósitos constitucionales, principalmente el de la igualdad, que es uno de esos postulados fundamentales del constitucionalismo contemporáneo y de los más íntimamente ligados al régimen democrático. Pues en cualquier democracia el trato arbitrariamente desigual es ilegítimo, odioso y provoca reacciones violentas que pueden incluso desencadenar en rebelión y en insurgencia. Si hay algo contrario a la democracia, es el trato arbitrariamente desigual. Y entonces, el artículo 121 pretendió garantizar, fue la medida que adoptó el legislador para asegurar el trato igualitario tan anejo al régimen democrático. Y pues como les mencionaba hace un rato, parece que la medida resulta apta, parece que la medida ha dado resultados, los resultados más o menos esperados por la comunidad, en tanto hoy en día los procesos civiles en general se están resolviendo en los términos establecidos en la ley. Y solo excepcionalmente se han superado esos términos. O sea que en la inmensa mayoría de los casos, los colombianos están gozando del trato igualitario y están gozando de un proceso de duración razonable. Habrá que mirar, desde luego, aquellos casos en donde ha sido imposible respetar esos términos, cuáles son las razones y cómo se podrían corregir.
se me antoja que los problemas o las razones que han conducido a esas situaciones anómalas han sido problemas originados en aspectos administrativos. Y ahí sí tendríamos que decir, ¿quién es el responsable de garantizarle a los ciudadanos en estas condiciones, de garantizarle a los ciudadanos el proceso de oración razonable y el trato igualitario por el sistema judicial? ¿Es el servidor público? ¿Es el servidor judicial? Yo creo que no. Yo creo que no. El servidor judicial... Doctor Miguel, en esa parte, ya que entra porque para que podamos ir con un hilo conductor en la explicación que traes, es el siguiente. Si bien es cierto que hace referencias al Código de Infancia y Adolescencia, donde trabajamos el término de los 4 meses para los defensores de familia, allí también se miraron un tema de cargas laborales en lo que traían ellos y lo que venía posteriormente. Entonces mi pregunta irá alrededor de lo siguiente, ya que tenemos aquí a la doctora Diana Remolina del Consejo Superior de la Judicatura, es si en el momento en que comenzaron a trabajar el tema del artículo 121 y es colocar el plazo, que tiene una explicación bastante filosófica y lo que has explicado es qué pasaba con el volumen de procesos que venían en algunos despachos judiciales, especialmente en las grandes capitales donde tenemos esas dificultades. O sea, ¿cuál sería el tratamiento que podría dársele a ese volumen de procesos que venían a fin de poder cumplir con lo que establece el Código? Porque el Código entró en su vigencia y los jueces pues traen ese volumen de procesos, porque la idea es, uno es cuando entra el Código General de Procesos en vigencia y entra un proceso, y otros son los que vienen en relación en esa parte del tránsito legislativo en materia de la vigencia de la ley. No sé cómo lo miraron o cómo lo trabajaron, si lo trabajaron con el Consejo Superior de la Judicatura, no sé cómo hicieron esa medida. Bueno, no podemos desconocer que hubo comunicación con los magistrados del Consejo de la Judicatura en aquella época. Se estudiaron las características del sistema judicial que había en el año 2011, el grado de congestión que había en cada ciudad, y lo que se planteó fue la necesidad de mirar una suerte de plan de choque del Consejo de la Judicatura para atender esa coyuntura, esa transición, de tal manera que no fuera a causar un trauma. Desde luego, los recursos del sistema judicial están a disposición del Consejo de la Judicatura. Es el Consejo el que determina cómo maneja esos recursos de tal manera que sean eficientes. No comprendimos, francamente, por qué razón el Consejo adoptó una serie de decisiones en aquel momento que fueron realmente contraproducentes para la entrada en vigencia del Código General del Proceso. Por ejemplo, algo dramático, en Bogotá tomaron los procesos antiguos que estaban en los juzgados civiles del circuito, que eran una gran cantidad, y todos los aglutinaron en 6 juzgados civiles del circuito para dejar a 47 juzgados civiles del circuito vacíos para que arrancaran de cero. Bueno, digamos que esa es una medida de carácter administrativo, pero parece que esa medida de carácter administrativo tiene poco de racionalidad, y así lo analizamos en su momento, porque no tenía mucho sentido tomar una gran cantidad de expedientes que había y entregárselos a 6 juzgados que con toda seguridad no iban a poder adelantar esos pleitos. Todavía, 2 años y medio después, tenemos muchos de esos procesos que no han dado siquiera un paso, porque solamente se ha producido un auto que dice aboca conocimiento. Entonces, pues desde luego esa es una medida administrativa, eso no fue producto de la ley, eso no es producto de los jueces, no fueron el capricho de los jueces los que tomaron, no, es
la decisión del Consejo de la Judicatura que envió esos expedientes a esos 6 juzgados. Y así supongo que lo hizo con otros despachos judiciales de la misma naturaleza. Creo que el Consejo de la Judicatura tiene una enorme responsabilidad en este tema y le decía ahora, antes de que me interrumpiera, que realmente la responsabilidad frente al ciudadano no puede ser del servidor judicial, sencillamente porque el servidor judicial no determina su carga laboral. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta y que le quiero interrumpir y excúsenme los compañeros aquí de la mesa. Es el tema, sobre todo con la parte primera, antes de que el tema se diluya un poco. Y es algunas preguntitas que tengo a propósito de algunas afirmaciones de su señoría. La primera es el criterio que tuvo el Consejo, el Instituto, para fijar el plazo de 1 año y de 6 meses respectivamente en la segunda instancia. Ese término acucioso. Si se tuvo en cuenta el concepto de carga razonable frente a los despachos de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali, en fin, por la carga que tienen estos, frente que es distinta frente al de un municipio, sí, donde hay poco movimiento. Es decir, si hubo algún criterio de establecer un término diferenciado. El primer aspecto que quería preguntarle. El segundo aspecto que quiero, usted dice que ha tenido una recepción halagüeña, el 121. En verdad es necesario, es un tema de política pública resolver prontamente los conflictos. Pero quiero saber si ha habido alguna estadística o simplemente es una percepción sensorial o hay números sobre ese particular, sobre el diligenciamiento pronto con apoyo en el 121 para esa afirmación. El tercer punto que quiero preguntarle a propósito de el debate que hubo entre ustedes, si perdía la competencia por el juez primero, ¿qué pasa con el juez segundo? Si el juez segundo está puede, a juicio del debate que hubo allá, si el juez segundo puede prorrogar o no la competencia, porque perdía la competencia por el juez primero, automáticamente pasaría al juez segundo. Entonces, si el juez segundo también puede utilizar el término y sucesivamente así el juez tercero, y entonces el proceso no va a terminar, o cuál fue la medida sobre ese particular. Bueno. Otra preguntita, porque sé que el tiempo es muy escaso y ya tuvimos una sesión. La otra preguntita que me parece importante, y con el perdón de los compañeros, no puedo perder la oportunidad, y es, desde el punto de vista conceptual, usted afirma a veces que se trata de una nulidad absoluta, en fin, bien. Yo quiero señalar, dentro de la esquemática que traen ustedes en el código y que recoge el Código de Procedimiento Civil, hablamos de las nulidades saneables y no saneables. Entonces, entiendo que apostó el redactor por una nulidad no saneable, ¿sí? Por una nulidad no saneable, ¿sí? Es decir, pero al mismo tiempo, ¿cómo vieron la expresión que trae el legislador en los códigos sustanciales por ejemplo, en el ámbito mercantil y algunas inferencias que podemos hacer del Código Civil, de calificar algunos fenómenos análogos a los que están allí en el 121 de pleno derecho, en cuanto que automáticamente el negocio, por ejemplo, es en la ineficacia, por ejemplo, de los negocios mercantiles, que de pleno, sin necesidad de declaración judicial. Entonces, que es una categoría que difiere un tanto de la nulidad saneable y de la nulidad no saneable, al margen del problema de si es absoluta o relativa, que es más bien, en mi criterio, de los negocios, del negocio jurídico en el ámbito sustancial, y me parece que si es saneable o no en el proceso frente al particular.
Otra inquietud que tengo es, a propósito de su afirmación, es con relación al equiparamiento de esta nulidad con el artículo 20, de esta aparentemente, porque de nulidad de pleno derecho, porque no está dentro de las taxativas, el equiparamiento de esta nulidad con el artículo 29 de la Constitución, entendiendo que la estructura que está allí y luego el examen de constitucionalidad que hubo giró en torno a la nulidad de la prueba, y entonces el punto salta, es esquivo frente al tratamiento de las nulidades de acá, que son frente al trámite y al rito, y que estaríamos en dos niveles distintos. O sea, si el redactor allá en el debate dijo, no, busquemos el tema de la prueba, y entonces y que da lugar, por ejemplo, al tema de la exclusión de la prueba, sí, del juicio. Pero como aquí nos encontramos con el trámite y el trámite sigue persistiendo, entonces, ¿cómo se ve ese asunto desde el punto de vista conceptual allí? Si fue allí o simplemente buscando... Y finalmente, frente a la ocurrencia de la situación, sí, dice, automáticamente perderá la competencia, pero si se mira como una nulidad, creería que entonces el juez necesita una declaración judicial o el que lo recibe invalidando lo que haya actuado por fuera de la competencia, cosa que no requeriría si fuera de pleno derecho. Sí, entonces, sí, tengo algunas otras preguntitas, pero puntúo ahí algunas de las inquietudes. Okay. Gracias, doctor Armando. ¿Por qué un año? Miren, cuando nosotros establecimos en la ley 1395, esa ley también, ustedes saben que en buena medida se incubó en el seno del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, se dijo un año y se dijo 6 meses a partir de consultas que se hicieron con jueces y magistrados. No se hizo un estudio estadístico, simplemente se hicieron consultas con algunos jueces y algunos magistrados de Bogotá, preguntándoles cuál sería el término adecuado, de tal manera que se pudiera cumplir, y esos fueron los puntos que dieron. Es decir, un año, la mayor parte consideraron que fuera un año y fuera 6 meses para segunda instancia. Con la experiencia de la 1395, quienes quisieron cumplir los términos en esa época, tuvieron ciertas quejas y entonces dijeron, mire, eso está muy bien el término de un año y está muy bien el término de 6 meses, pero es que se presentan situaciones excepcionales que impiden que el juez de primera instancia resuelva en un año o que impiden que el magistrado resuelva en 6 meses. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el juez, el titular del juzgado, estuvo enfermo durante 3 meses y terminó apareciendo un nuevo funcionario a última hora y él llegó cuando faltaba un mes para cumplirse el año. Y entonces, pues ese funcionario se quejaba de que no podía tramitar el proceso en tan poco tiempo. Entonces, por eso se dijo, para esas situaciones excepcionales hay que buscar una solución excepcional. ¿Cuál fue la solución excepcional? Pues dejemos la posibilidad de que se amplíe en 6 meses el término cuando se den esas circunstancias. Y entonces se dijo 6 meses para la segunda instancia, pero también 6 meses para la primera instancia, que se pueda ampliar el término cuando se dan esas circunstancias. Bien, ¿por qué? ¿Qué datos se tienen ahora del diligenciamiento de los procesos en esos tiempos? Realmente hemos escuchado opiniones de distritos judiciales. De hecho, en la anterior reunión escuchábamos al Distrito Judicial de Buga y al Distrito Judicial de Tunja, y ellos, los magistrados que estaban allí, también, así como muchos otros, nos han manifestado que la pérdida de competencia, el vencimiento del término para tramitar la instancia ha sido excepcional. En la mayor parte de los casos y en una mayor parte muy grande, los jueces están resolviendo en los términos establecidos en el artículo 121. Me preguntaba usted acerca de qué pasa con el juez a quien le entregan el pleito, a quien le entregan el expediente después de haber perdido competencia el primero. Realmente la ley solamente estableció la pérdida de competencia para el primero, no estableció la pérdida de competencia para el segundo. Es decir, no hay una disposición en el artículo 121 que diga que el segundo juez
tiene tanto tiempo y que al vencimiento de ese tiempo pierde competencia. Eso no lo dice el artículo. El artículo solamente lo dice para el primer juez. ¿Por qué razón? Porque se supone que ese caso en que pierde competencia un juez y pasa a otro juez, eso es excepcional. Y ese segundo juez, a quien le llega el asunto por pérdida de competencia del primero, pues debe darle privilegio, como lo indica también el mismo artículo, que tiene un término apenas de 6 meses, debe darle privilegio. Pero si la ley hubiera establecido otra pérdida de competencia, la rotación sería una cosa horrible que nadie toleraría, porque quedaríamos más o menos como en el paseo de la muerte que pasa en las EPS. Entonces, trasteo de expedientes de juzgado en juzgado. Por eso no se puso la pérdida de competencia para el segundo juez. El segundo juez no pierde competencia. El segundo juez debe darle prioridad a ese caso. Pero, pues si no alcanza a resolverlo en los 6 meses, pues podrá resolverlo después. Solo que si lo hace por negligencia, puede tener un problema disciplinario. Decía usted que nosotros escogimos hablar de nulidad de pleno derecho y nos apartamos de las nulidades saneables e insaneables. Eso fue así. Y se hizo con un propósito inequívoco, de darle una categoría especial a esta nulidad. ¿Por qué? Porque está comprometiendo 2 derechos fundamentales, como les hablé desde el comienzo. Por eso se le dio una categoría especial a esta nulidad, de tal manera que eso fuera contundente, que no quedara ninguna duda, porque en la experiencia jurídica se ha tenido claro que las nulidades de pleno derecho, si tienen una característica importante, es que son insaneables. A nadie se le ha ocurrido, por lo menos en el caso del artículo 29 de la Constitución Política, pensar que la nulidad de pleno derecho establecida allí sea saneable. Y a partir de esa idea de que siempre se ha entendido que la nulidad de pleno derecho es insaneable, pues se dejó esa categoría especial de nulidad de pleno derecho. Ahora, ¿es necesaria una declaración judicial? Pues en principio las nulidades de pleno derecho no requieren declaración judicial. Pero hay una cosa que la Corte Constitucional ha terminado reconociendo en relación con el artículo 29 de la Constitución Política, y es que a pesar de que eso no requiere declaración judicial, para que tengamos seguridad jurídica tenemos que provocar la declaración judicial. Y eso sucede con la nulidad del pleno derecho. Siempre la prueba está ahí, la prueba ilícita está ahí. Y mientras el juez no diga que la excluye porque es ilícita, pues puede surtir efectos. Es necesario decirle al juez, mire, declare, reconozca que esa prueba es ilícita para que deje de surtir efectos. Entonces, el discurso de la nulidad de pleno derecho, que no requiere declaración judicial, pues es simplemente para darle tranquilidad al ciudadano, decirle, eso de todas maneras es nulo. Pero para seguridad jurídica es necesario siempre provocar un pronunciamiento judicial. Y se me perdió la otra pregunta del doctor Tolosa. Que si nosotros habíamos decidido darle una categoría especial, y sí, efectivamente, decidimos, eso fue una decisión inequívoca, darle una categoría especial a esa nulidad. Margarita también tiene algunas inquietudes que tienen que ver con este artículo 121. Tiene la palabra, doctora Margarita. Bueno, ya en el diálogo pasado había planteado mi posición, que era indudablemente una aclaración de voto en una acción de tutela, donde manifestaba mi concepto en el sentido de que la nulidad era de pleno derecho y no necesitaba saneamiento, no podía equipararse a las nulidades procesales, y que por lo tanto a la nulidad de pleno derecho no se le podían aplicar por extensión, por analogía, por interpretación, las reglas procesales que hablaban de las nulidades taxativas procesales. Sin embargo, doctor Miguel, hay tesis contrarias en el país, sobre todo partiendo de una gran problemática. Yo no sé hasta qué punto sea cierto el análisis que ustedes hacen, y seguramente desde el punto de vista formal es cierto, en el sentido de decir que ha resultado efectiva la norma, por cuanto que no hay muchos casos de declaratorias de nulidad de pleno derecho, o mejor, no hay muchos casos de incompetencias.
Pero cuando ya nos vamos a la realidad práctica, que muchas veces la realidad práctica no es propiamente el supuesto de hecho de la norma, la realidad práctica es que esta norma tiene incluido una especie de sanción al exigir la información, y aquí doctora Diana le dejo para que después con calma, porque creo que esto va a durar más de un diálogo, va a tocar seguir, y es que es necesario informarle al Consejo Superior de la Judicatura. Abro un espacio entre paréntesis y yo le dejaría la pregunta a la doctora Diana: ¿cuántos funcionarios judiciales le han comunicado al Consejo Superior de la Judicatura que el proceso se resolvió fuera de tiempos? No lo van a hacer muchos. Esto es criterio personal y subjetivo, ni más faltaba, de mi experiencia como funcionaria judicial. Y además, tuve la oportunidad de discutirlo cuando fui presidente del Consejo, de la Corte Suprema de Justicia. El Consejo Superior hizo un aditivo peligroso y preocupante, que fue que el no resolver los procesos a tiempo originaría posiblemente una disminución en el puntaje de la calificación. Eso lo discutimos mucho cuando yo fui presidenta en la Comisión Interinstitucional. No sé el año pasado cómo terminó esta discusión. Hechos reales que han originado que los jueces, por regla general, fallen fuera del tiempo y no pasa nada. Y esa es la problemática que nos tiene hoy aquí en toda esta discusión. Porque si los jueces pudieran haber acatado con tranquilidad la norma del 121 y una vez vencido el plazo del año o del año y medio, dependiendo de las circunstancias, y pudieran inmediatamente enviar el negocio al juzgado que sigue en turno, no estaríamos en este dolor de cabeza. Pero son innumerables las tutelas cuando, y cada día más porque se está notando más, cuando los abogados se dan cuenta de que el fallo le salió en contra, mientras el fallo es a favor, no ocurre nada. Cuando el fallo le sale en contra, el afectado con la decisión entra ahí sí a utilizar la figura porque es un código nuevo y están apenas haciéndose a conocimiento de las nuevas situaciones que les planteas para defender a su cliente y defender su caso. La visión que tiene la Corte es que son infinidad de las situaciones en que los jueces y los tribunales están fallando fuera de tiempo. Lo que pasa es que no están comunicando porque hay unas consecuencias adicionales peligrosas para el funcionario cuando está resolviendo el caso en estricto derecho y cumpliendo con la rapidez necesaria que le exige el Consejo Superior y que él como un funcionario probo quiere hacer. Lo que pasa es que el tema de cargas judiciales, de cargas procesales, no se ha cumplido. Esto origina a su vez que el segundo juez deje en contra de esos derechos fundamentales protegidos por la buena intención de la creación de la norma, y entonces el proceso duerme una especie de sueño eterno, de una latencia en el segundo juzgado, porque el segundo juez está corriendo también con cumplir los plazos de sus procesos en su juzgado y no va a coger de primero o a tomar de primero el que le enviaron, por cuanto que para él es más importante los suyos que se le vencen, que hay nulidad de pleno derecho, disminución de calificación y comunicación al Consejo Superior, que resolver que si no lo resuelve en 6 meses no pasa absolutamente nada. Entonces, la problemática es que la congestión en muchos despachos judiciales les impide y están fallándolo de esa manera. Entonces, la situación fáctica real que está pasando no es la misma situación fáctica planteada en la norma y que podría hacer notar en las grandes ciudades, lógicamente, esta problemática de que sí se está fallando a tiempo. Y de ahí el discurrir permanente de las tutelas en que han llegado a la Corte, en donde todos están fallando fuera de tiempo, pero nada están diciendo, ¿correcto? Eso es un punto entonces que tiene que ver con el tema de la comunicación al Consejo Superior y con el tema de la rebaja de la calificación, que confieso, no sé en qué terminó la problemática. En mi momento nosotros pedimos la suspensión de esas decisiones por cuanto que nos parecían aberrantes para los funcionarios judiciales. Entonces, no sé cuántos lo han hecho. Ahora, yo lo oí, que me parece interesante porque estoy viendo la función, que habían aspectos de carácter administrativo que dilataban el proceso, que podrían tener, que estudió el que estudió el instituto, podrían tener un trato diferente. No sé si no fue que no lo dejamos y lo interrumpimos, o es que hay algunas excepciones a esa posibilidad de la nulidad de pleno derecho. Sería la segunda pregunta para no dilatar mucho, porque ya veo que no hemos oído a los magistrados del Tribunal de Bogotá en sus posiciones y muchas otras preocupaciones que hay al respecto, y que, repito,
Las preguntas solo van orientadas a nuestro interés en saber las razones de la fuente por la cual nació la norma, para saber después cómo se pueden ir resolviendo la serie de controversias que se nos están presentando a diario en nuestra rama judicial. Yo quisiera que escucháramos las experiencias, profesor Miguel, de los diferentes tribunales que nos acompañan en la mañana de hoy. Sé que vamos para un tercer programa del 121, no sé cuánto vamos a llevar a cabo, pero la idea es que quede claro lo que tiene que ver con el 121, porque realmente está afectando todo lo que tiene que ver con la administración de justicia y sobre todo el tema de las decisiones. Entonces, Piedad, vamos a darle cabida a los diferentes tribunales que están en este momento. No sé si comenzamos con los que están aquí de Bogotá y luego Riohacha, está Pasto y está Cúcuta. Entonces, para que organices más o menos. Muchas gracias, doctor. En el estudio, como usted bien lo dijo, nos acompañan los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, el doctor Guillermo Abreu y el doctor Juan Pablo Suárez. Les damos una cordial bienvenida. Sabemos que han trabajado muchísimo este tema también y queremos escucharlos. Doctor Guillermo. Gracias. Doctora Aroldo, doctora Margarita, doctor Armando, doctora Diana. La verdad, muy complacido de que esto se esté llevando a cabo porque es un mecanismo que nos disipa multitud de dudas y sobre todo al usuario, a través de estos ejercicios se le puede proveer algunas soluciones más ajustadas a la realidad. Sin duda, de los tribunales que más han resultado impactados por el 121 es el Tribunal de Bogotá, por la calidad y la cantidad de procesos que se manejan. Creo que eso es una verdad que no se puede ocultar, es de público conocimiento. Pero para aprovechar la oportunidad, hay algunas inquietudes que quiero sumar allá las presentadas al doctor Miguel y transmitir, compartir con ustedes unas reflexiones a propósito de este tema. Lo acabamos de escuchar en torno a que el 121, desde ya, es una posición muy personal. Yo me declaro totalmente aparte, no del plazo razonable, sino de la consecuencia. Este 121 nos presenta dos escenarios muy definidos. El plazo razonable, del que se ha venido hablando, y la consecuencia. Y creo que a todos nos ha suscitado gran preocupación, no tanto el plazo, no tanto la consagración de un límite en el tiempo de la definición de estos asuntos, sino la consecuencia, que es novedosa. Esta no la trae ninguna de las reformas del año 2012 hacia atrás, ni siquiera la 1395, y nos ha cogido a todos en situaciones un poco no convenientes. Se quiere establecer el parangón para justificar la nulidad de pleno derecho, doctor Rojas, con el artículo 29, pero son orígenes, son referentes muy diferentes. Ya el doctor Armando ponía de presente que el artículo 29 tiene una hipótesis no solamente que no es parecida, sino muy alejada en sentir del artículo 121, y es que consagra una ilicitud de la prueba, mientras que el 121 lo único que consagra es una tardanza o una definición tardía en la definición de un asunto, que esto de ilícito no tiene nada. Luego son dos referentes un poco distantes. Se habla del precedente de familia, sin duda alguna, pero allí no tiene la consecuencia que se le hizo generar al Código General del Proceso, que es una nulidad absoluta. En lo particular, con todo el respeto del trabajo que realizaron, yo sí dudo que la nulidad de pleno derecho sea una nulidad viable o una nulidad procesal admisible en nuestro ordenamiento. Pero a mí me llama poderosamente la atención, y se ha discutido
en el seno de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá que lo que se quiso preservar con el 121 en última se terminó fue sacrificando, y es la resolución de un proceso en tiempos razonables. Entonces viene la primera pregunta: ¿qué fue lo razonable o qué es lo razonable? Ya se explicó por el doctor Rojas. Se consideró una medida de tiempo a partir de un sondeo, y por supuesto lo razonable para Bogotá no es lo razonable para San Gil o lo razonable para Tunja. La razonabilidad dista mucho y sin embargo tenemos una consecuencia similar a todas aquellas omisiones. Se habla del debido proceso y sin embargo al usuario se le dice: señor, el juez ya le dio su sentencia, con 8 días, 15 días, un mes de retraso, no importa, pero ya se le dio su sentencia, que es en últimas por lo que se propende al llevar a la judicatura una confrontación, que se resuelva el derecho, y sin embargo se le dice: señor, su derecho fue resuelto, pero resulta que esa resolución ya no es válida, porque el juez se pasó un día, el juez se pasó 8 días, el término no importa porque es al margen del tiempo inicialmente concebido. Luego entonces viene la pregunta que ya la reflexionó la Corte Suprema de Justicia el año pasado y se dijo: pues de los dos resultados, ¿cuál es el más trágico? ¿Reproducir ese espacio para que se emita una nueva providencia o validar esa providencia a propósito de salvaguardar, ahí sí, el debido proceso? Y vienen unas preguntas que nos las hemos planteado en la Sala Civil y creo que es a nivel país. Hay unas circunstancias categorizadas en su consecuencia como nulidad de incluso mayor jerarquía, y sin embargo la nulidad no es de tal contundencia. Por ejemplo, se dice que si el juez civil tramita un asunto administrativo es válido. Si el juez civil tramita un asunto laboral es válido. ¿Hasta dónde? Hasta el momento, instante antes de la emisión de la sentencia. Todo es absolutamente válido. Y hay de por medio un principio alrededor de esta temática como es el juez natural. Principio también salvaguardado incluso con mayor énfasis por organismos internacionales. Esa nulidad, si se detecta, todo lo actuado es válido. En cambio, la nulidad proveniente del vencimiento del término del 121 no es válida. Hay una desproporción y efectivamente se ha considerado en lo personal que este 21 arrasa con unos principios constitucionales como es la proporcionalidad que debe haber en todas las normas. Hay un principio que también es arrasado como es el de la progresividad. Esta nulidad de falta de competencia y de jurisdicción tenía un tratamiento, doctor Rojas, en el Código de Procedimiento Civil, no obstante todas las reformas que se produjeron, y con la 1395 se le dio una modificación importante. ¿Cuál fue? Se amplió, si se admite la expresión, el campo de acción del juez cuando no era competente, y se validó mucha de la actuación realizada por ese juez. Y sin embargo viene el 121 y dice hacia atrás, dice no, todo lo actuado es inválido. Creo que allí Lo cierto es que hay una revisión y desde ya celebramos que la Sala Civil esté impulsando una reforma, creo que se necesita, pero por ahora queremos, y con la venia de la Presidencia, concluir que la Sala Civil del Tribunal, con algunas discrepancias, ha acogido la tesis expuesta por la mayoría de la Sala Civil de la Corte en torno que aún aquellas actuaciones desbordadas del tiempo razonable deben ser salvaguardadas. Por supuesto no es unánime la tesis
Y se está trabajando, de todas maneras, estamos en salas haciendo trabajos de manera aislada y en la sala general se están haciendo trabajos para encontrar la mejor solución a esta problemática. Señor presidente, gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo. Damos la palabra en unos breves minutos al doctor Juan Pablo Suárez, también magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, y luego daremos paso a los tribunales superiores de Riohacha y Pasto, que también están esperando para hablar sus experiencias, cada uno en 5 minutos, sobre el artículo 121 del Código General del Proceso. Doctor Juan Pablo. Muy buenos días, buenas tardes ya. Para ser breve y complementar lo que ha dicho el doctor Abreu, compartiendo pues lo que ya manifestó en precedencia, quiero poner de presente lo que se ha concluido de las reuniones con los jueces y magistrados en este distrito. No es por percepción, sino es conclusión de las manifestaciones, sobre todo de los jueces. En primer lugar, existe la preocupación de la pérdida de competencia de manera automática sin que medie petición de parte. Porque los jueces perciben que en ciertos eventos y en ciertos casos las partes prefieren que se les resuelva el conflicto y que no se torne un carrusel y que pase al juez siguiente y que eso dilata más la solución de la controversia. En eso existe preocupación de los jueces. En segundo lugar, también ven con preocupación los jueces cuando al perder competencia, enviar al juez que le sigue en turno los procesos, sin que medie reparto. Ellos ven que aquí el reparto es necesario, porque esa asignación de esos procesos iría en contra de esa imparcialidad que se busca con el reparto precisamente. Ahí se perdería esa imparcialidad, además que lo ven como un castigo a un juez que es juicioso y que le lleguen todos esos procesos que por diferentes circunstancias son remitidos por otro juez que perdió competencia. Eso les preocupa muchísimo. También otra preocupación que les asiste y que nos asiste es quién debe declarar esa nulidad. El doctor Miguel manifestó que hay que declararla, pero si el juez perdió competencia sobre ese asunto, ¿es posible que declare esa nulidad? Porque aquí no es una declaratoria de falta de competencia, sino no soy competente y anulo. ¿Es eso posible? En todas las reuniones se ha planteado estas preocupaciones. Dejo así pues resumido las... Muchas gracias, doctor Juan Pablo Suárez, y al doctor Guillermo Abreu, magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, por acompañarnos y por estar muy interesados en este tema. Vamos a dar paso al doctor Roberto Arévalo en el Tribunal Superior de Riohacha. Doctor, buenas tardes, y cuéntenos quién lo acompaña y en 5 minutos su experiencia sobre el tema de hoy. Adelante, doctor. Buenas tardes, doctora Piedad, y los demás compañeros de los distintos tribunales, al igual que el magistrado, el doctor Aroldo Quiroz, la doctora Margarita Cabello, el doctor Armando Tolosa, el doctor Miguel, y el profesor doctor Miguel Enrique Rojas, y demás personas que nos escuchan. Acá en la sala, pues, lo cierto es que no hemos tenido ningún caso para plantearlo con excepción de un recurso de apelación, ese intercurso, y después posteriormente se generó una súplica, pero no tuvo tampoco mayores consecuencias para que se fuera a una acción de tutela. Sin embargo, pues siempre se han visto algunas situaciones que nos preocupan. Hay casos donde los mismos abogados no quieren que se declare incompetente el juez, amén
de ser pues, una norma de orden público y que las partes y los jueces no pueden entrar a modificarlas. Sin embargo, las legislaciones se hacen generalmente para las ciudades grandes, más no para las ciudades pequeñas y apartadas del territorio. En un caso de una persona que tenga un proceso en un juzgado, que sea juzgado único, y se le cumple el término del 121 al funcionario, y proceda a enviarlo a otro juzgado más cercano, y ese juzgado más cercano queda 3 o 4 horas del sitio donde está, en detrimento de las partes que viven en el mismo municipio, de los abogados que tienen que desplazarse, y por ende le puede generar un mayor gasto económico a las partes. Entonces, eso son una de las cosas que se tienen que tener muy en cuenta para efectos de mirar a ver cómo se podría solucionar. Entonces, ese desplazamiento a sitio distante. En otro aspecto, yo reparo en la forma como se viene asimilando el estudio o la concepción del derecho fundamental al debido proceso. El debido proceso se estira y se encoge de acuerdo a la circunstancia que tengamos enfrente. Entonces, el debido proceso es bueno para aplicarlo en el sentido de respetar el derecho sustancial y que el procedimiento es el fin o el medio para lograr ese objetivo. Sin embargo, lo vemos que también se encoge cuando entramos a analizar el plazo razonable, que amén de haberse proferido una decisión, como decía el compañero de Bogotá, una decisión tenga que recurrirse a una situación de decisión de una nulidad de pleno derecho, siendo más nociva para las partes en el proceso, porque en vez de acortar la duración del mismo, se va a prolongar, tal como lo explicó la doctora Margarita también, cuando hizo su intervención, se va a prolongar en el tiempo la decisión, porque no va a haber prelación por parte de quien lo acoge. Entonces, ¿cómo se tira y cómo se encuentra el debido proceso? El principio del debido proceso, el derecho fundamental del debido proceso. Hay otras situaciones también, las prácticas dilatorias de los abogados con la consabida justificación del derecho de defensa y del debido proceso. O sea, ahí se está estirando nuevamente, donde todo se recurre, amén de ser dirigente el juez, en muchas ocasiones se le sale de las manos cuando hay abogados de esta estirpe que pueden y buscan por todos los medios dilatar el proceso hasta agotarlo. Hay otras situaciones también, jueces que le temen a determinados procesos y se agachan para conocerlos esperando que venza el año para coger y chutárselos al vecino. Situaciones también de lo que se estaba planteando en aspectos de índole administrativo, vuelvo y gracias a los procesos de filiación extramatrimonial, cuando se plantea la necesidad, obligatoriedad de la prueba de ADN, cuando el demandante o el demandado evade la práctica de la prueba, generalmente el demandado, la práctica de la prueba, y aún ni siquiera con la orden de conducción se logra obtener su comparecencia y se va más allá de lo permitido por el código. La otra, las consecuencias desproporcionadas que se implementaron en el artículo 121 para los jueces y magistrados que no cumplan el mandato del término establecido en la norma. Ello conlleva a que los procesos en ocasiones se fallen como se encuentren para evitar precisamente esas consecuencias. Y ahí hay una negación de justicia.
si un proceso no se ritúa de la manera, mejor dicho, a plenitud, que sea completo para decidirlo, va a ser una decisión coja, una decisión que va a tener inconvenientes. O sea, ahí va a haber una negación de justicia, porque una justicia media no va a ser justicia. Por otro lado, también la situación de retomando la situación de las consecuencias que se pueden generar a raíz del incumplimiento del término. O sea, yo lo veo un poco irracional en el sentido, o desproporcionado en el sentido de que los jueces tenemos una calificación por rendimiento, por calidad y por organización. Entonces, es muy difícil pensar o admitir que haya un juez que se agache o que esté pendiente de no trabajar, dormirse en el despacho para no hacer nada, cuando lo mantiene en el puesto la calificación por rendimiento sumada a la calidad y organización. Entonces, a mí me parece que, como lo planteó la misma doctora Margarita, son situaciones que exceden la razonabilidad de las condiciones que existen y pueden generar unas situaciones que se mantienen muy al margen de lo que estamos viendo. No sé si alguno de los compañeros querrá hacer alguna complementación sobre el particular. Todos. Un saludo especial para la mesa, básicamente para compendiar lo expresado por el compañero Roberto. Creo que en la judicatura se asimiló que este punto ha sido reformado, por decirlo de alguna manera, a la colombiana, y que dentro de esto fue muy puntual la observación que hizo el señor magistrado Luis Armando Tolosa, en el sentido que hay una equiparación sobre la consecuencia y que hay, digamos, de alguna manera está forzada esa equiparación, porque no es lo mismo hablar de la ilicitud de la prueba a aplicarle la misma consecuencia por el incumplimiento de un término. Desde luego que en ciudades pequeñas e intermedias no se siente el rigor y la espada de Damocles del término. Nomás basta comparar que no es la misma situación de los señores magistrados y jueces de Barranquilla, para no salirnos de la zona. Pero hay un punto importante, y es que desafortunadamente el Consejo Superior de la Judicatura, en lugar de ejercer su potestad reglamentaria para aumentar el número de plazas, para especializar los despachos, para establecer cargas razonables, ha olvidado y únicamente ejerce su potestad reglamentaria en pro del incumplimiento del término y para aplicar las respectivas medidas a quienes están en curso. Desde luego que, como en toda organización, hay personas que no tienen dificultad, hay otras que pues llevan o van al filo con los términos, pero a nuestro modo de ver, esto debe merecer también la atención del Consejo Superior en el sentido de medir, y no por percepción y no por simples muestras, porque no se puede equiparar Barranquilla a Riohacha, y que ejerza su potestad reglamentaria creando nuevas plazas, especializando a los jueces, porque es insólito que en distritos como el nuestro todavía hayan jueces promiscuos del circuito, y que simplemente se establezcan unos números que son aplicables al país cuando tenemos al país, digamos, a todo el país judicial, cuando tenemos realidades diversas y vemos que la práctica, como lo decía la doctora Margarita, supera la realidad y supera aquellos estudios que se hacen desde el Poder
central. Sería básicamente esa nuestra percepción. Muchas gracias a los señores magistrados del Tribunal Superior de Riohacha, al doctor Roberto Arévalo Carrascal y a los demás magistrados que lo acompañan por su intervención. Sabemos que es un tema muy interesante y muy extenso. Vamos a dar paso al Tribunal Superior de Pasto. En Pasto vemos que se encuentra el doctor Gabriel Ortiz. Doctor, cuéntenos quién lo acompaña. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que nos dan a este tribunal. Me acompaña aquí la doctora Marcela Pérez de la Sala Civil Familia del Tribunal. Nosotros manifestamos que compartimos los criterios de los otros tribunales en el sentido de que las partes tienen la facultad de convalidar las actuaciones que podrían estar afectadas por la aplicación de este artículo 121. Eso es nuestra posición. Después de varias discusiones hemos llegado a esta conclusión. Les agradecemos y en otra oportunidad profundizaremos el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel Ortiz, en el Tribunal Superior de Pasto. Bueno, regresamos a estudio para concluir esta segunda emisión de Diálogos con la Justicia, pero teniendo en cuenta, señores magistrados e invitados especiales, de lo importante que es este artículo 121 para la comunidad jurídica del país, les informamos que en nuestro próximo diálogo vamos a hacer la tercera entrega del tema y va a ser el 5 de junio. Doctor Haroldo. Doctor Miguel, de todas maneras, para que en estos 5 minutos que nos hacen falta pueda redondear algunas ideas gruesas, y haríamos lo siguiente: continuamos con el programa, ¿sí?, para el próximo 5 de junio, ¿sí?, a la misma hora, con el objeto de poder seguir trabajando el tema. Me parece, las inquietudes han sido muchísimas y esto es como una caja de Pandora, ¿sí? Cada día sale más y más preguntas. Entonces, mi invitación es, redondeamos algunas ideas gruesas y te invito a que de algunos puntos lo podamos trabajar en un tercer programa sobre este artículo. Gracias, doctor Haroldo. Sí, yo realmente quiero hacer aclaración de una cosa que me parece sumamente importante y que surgió aquí con lo que dijo la doctora Margarita. Y es que, alcancé a mencionarlo, ¿de quién depende que se hagan realidad los derechos al debido proceso de relación razonable y a la igualdad de trato por las autoridades judiciales? ¿Depende del servidor judicial? Yo creo que no. El servidor judicial a duras penas puede hacer lo que esté a su alcance con los expedientes que tiene en la mano. Si la carga laboral que tiene es exagerada, pues no es mucho lo que puede hacer. Seguramente no va a poder cumplir los términos. Y no puede hacer nada con los expedientes que no están en su despacho. Realmente esto no es una responsabilidad que deba estar a cargo del servidor judicial. Esto es una responsabilidad institucional que debe estar principalmente a cargo del órgano de administración judicial, que es el Consejo de la Judicatura. Es el Consejo de la Judicatura el que tiene que determinar cómo hace efectiva esta política pública que ha establecido el legislador para garantizar el debido proceso de duración razonable y garantizar el trato igualitario a todos los colombianos. Eso para tocar un punto que mencionaba la doctora Margarita, es que el Consejo de la Judicatura adoptó una decisión encaminada a trasladar la responsabilidad al funcionario judicial y, tengo entendido, disminuir la calificación del funcionario judicial a partir de ahí. Claro, eso estaría perfecto si ya estuviera establecido las cargas razonables para todos los despachos judiciales. O sea, si todos los despachos judiciales del país tuvieran exactamente las cargas que pueden atender, perfecto, pónganle esa adición para que ellos estén comprometidos con el Consejo de la Judicatura. Pero mientras eso no suceda, pues no. ¿Cómo van a esperar que estos 6 juzgados que tienen en Bogotá, tramitando cada uno 3.000 o 4.000 procesos, vayan a cumplir? Yo creo que si les aplican el tal acuerdo, están en deuda hace rato. Ya debieron perder más de 300 puntos en la calificación. Pero realmente eso es imposible.
esta es una responsabilidad que no se la puede trasladar el Consejo de la Judicatura a los servidores judiciales, porque los servidores judiciales no pueden hacer cosas imposibles. Esta es una responsabilidad que tiene que atender el Consejo de la Judicatura y que tiene que determinar. Para eso él es el administrador de los recursos que el Estado destina al sistema judicial. Y es una obligación del sistema judicial con el ciudadano, no es una obligación del funcionario judicial con el ciudadano. Entonces, para despedir el programa, doctora Diana queda invitada nuevamente para el siguiente programa, para seguir escuchando las inquietudes y mirando a ver cómo salimos de este entolladero del artículo 121. Tienes la palabra, Diana, para despedir. Gracias, doctor Haroldo. Y gracias a todos por las inquietudes que nos han planteado. Debo decir que son muchas más de las que había yo estimado que existían alrededor del artículo. Les agradezco mucho que me hayan invitado. Les pediría que me excusen si ahora no me pronuncio sobre cada una de ellas, porque sé que no tenemos el tiempo y creo que esto amerita una exposición un poco más profunda sobre el asunto. Solo quisiera decir que el Consejo Superior de la Judicatura sí está revisando el tema. Algunas de las inquietudes que ustedes han tratado, el Consejo ya las abordó y se están discutiendo. Revisando sobre todo la información que tenemos hasta la fecha sobre el tema. Solamente como en términos gruesos, digamos, para decir si el artículo 121 se está cumpliendo o no, uno diría que en términos generales el índice de evacuación parcial de la jurisdicción ordinaria se acerca, es alto, es un porcentaje alto, entonces uno diría, parece que sí, según las estadísticas los términos se están cumpliendo. Pero si se está reportando o no esa pérdida de competencia, pues las cifras son cifras que se acercan tal vez a los 1000 casos, poquito más de 1000 casos, y las calificaciones que yo he visto o los reportes que tengo de informes de calificación por este tema son de 5 en un año, de manera que diríamos que no se está cumpliendo todo el mecanismo de atención al 121, de sanción, de calificación, de traslados, etcétera. Y creo que son todos puntos que tendremos que abordar seguramente con el concurso de todos ustedes y que, si me permiten, pues tendríamos que empezar a estudiar para que en la próxima sesión podamos tener una información un poco más concreta. Muchas gracias. Gracias, doctora Diana. Doctor Luis Armando Tolosa. Simplemente queremos agradecerle a todos los jueces y funcionarios que han estado atentos, y los cibernautas, y especialmente al doctor Miguel Rojas y a la honorable magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, y por supuesto los compañeros y magistrados del Tribunal de Bogotá y otros tribunales. Buena tarde para todos. Doctora Margarita. El tema indudablemente es candente y tiene muchas aristas. Nosotros hemos propuesto que de pronto el Consejo Superior estudie la posibilidad de un equipo de jueces y magistrados itinerantes cuando se pueda analizar las cargas de cada despacho. Seguramente las grandes ciudades son las que tienen más problemas con esta aplicación del 121, y la posibilidad de un grupo de jueces y magistrados itinerantes que serían quienes resolvieran el incumplimiento justo por parte de los jueces de ese año, de ese tiempo. Sería una buena idea, es una simple proposición que se hace, jueces que rotarían por todo el país y no sería muy costoso. De todos modos, otra de las intenciones es aplicarlo a rajatabla, y le confieso, doctora Diana, que lo hemos pensado, y aplicado a rajatabla el 121 por toda la rama judicial, el dolor de cabeza para el Consejo Superior sería grandísimo, porque serían inmensos los casos que llegarían allá y tendrían que apresurar la decisión en ese sentido. No lo hemos hecho, pero es un pensamiento en el sentido de empujar un poquito a que el Consejo Superior, lo confesamos, tome la medida, porque ahí está el problema, ya sea descongestionar o ya sea el de buscar solución. Algo hay que hacer de todos modos. Mil gracias por escucharnos y gracias al doctor Haroldo por seguir liderándolo, lo mismo que al doctor Miguel y a los magistrados del Consejo Superior. Además, a nuestra querida amiga, a quien le damos la bienvenida, a la doctora Diana en el Consejo, que nos da tranquilidad y seguridad de que vamos a seguir avanzando en bien de la justicia y en bien del país. Le doy las gracias al doctor Guillermo Abreu, al doctor Juan Pablo Suárez, al doctor Gabriel Ortiz, a la doctora Marcela, al doctor Roberto Alegre y a los dos colegas que lo acompañan, igualmente a la doctora Diana, al doctor Tolosa, a la doctora Margarita, al doctor Miguel, para que nos sigamos concentrando en esto y seguir con el tercer programa sobre el mismo punto. Creo que quedaron muchísimas inquietudes que propusieron los diferentes magistrados que nos acompañaron en el día de hoy y que vale la pena seguir trabajando y discutiendo, porque la
la idea de estos diálogos es que existe una seguridad jurídica para el ciudadano, que es lo que queremos desde el sector de justicia. Piedad, entonces, invitamos para que el próximo 5 de junio el doctor Miguel y la doctora Diana nos vuelvan a acompañar nuevamente en el programa para seguir trabajando sobre estos aspectos. Muchas gracias, doctor Haroldo. Así es, quedan todos ustedes cordialmente invitados a la tercera entrega de Diálogos con la Justicia con el tema del artículo 121 del Código General del Proceso. A todos nuestros invitados en estudio, a la Secretaría de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, a la Relatoría también de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que nos acompañaron hoy, a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá y a todos los magistrados que estuvieron conectados hoy a través de nuestra plataforma web, decirles que los esperamos el próximo 5 de junio de 11 a 12 del día. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.